La lluvia golpeaba el cristal con una cadencia lenta, casi melancólica. Cada gota parecía trazar un surco en el mundo y en el alma del hombre que observaba tras la ventana. Él permanecía sentado en el viejo sillón de orejas, con la mirada perdida en un punto que nadie más podía ver. Un lugar entre el jardín ahogado por el agua y los contornos borrosos de sus propios recuerdos. La casa olía a tiempo detenido, a madera antigua, a libros que nadie abría y a una ausencia tan densa que casi se podía tocar. El polvo se había convertido en un manto sagrado sobre los muebles y el reloj de pared, con su péndulo inmóvil, marcaba una hora que ya no pertenecía a nadie. Hacía meses, o quizá años, que el silencio se había instalado en cada rincón, no como paz, sino como un vacío que lo devoraba todo. Cada mañana, el ritual era el mismo: una taza de café, amarga y solitaria, en la inmensa quietud de una cocina pensada para dos. Sus movimientos eran mecánicos, gestos aprendidos que su cuerpo ejecutaba sin que su corazón participara. Lavaba su taza, la secaba con un paño gastado y la devolvía a su sitio, junto al hueco vacío donde otra taza solía descansar. A veces, sus dedos, torpes y cansados, rozaban un pequeño dedal de plata que ella había dejado sobre la mesilla. En ese instante, un destello de vida cruzaba su memoria. El sonido de su risa, el calor de su mano, el murmullo de una canción mientras cosía junto al fuego. Pero el destello se apagaba tan rápido como llegaba, dejando tras de sí una oscuridad aún más profunda. Había un tiempo en que sus oraciones eran conversaciones llenas de esperanza. Un tiempo en que sentía una presencia cálida a su lado, una certeza de que no caminaba solo. Ahora sus palabras se perdían en un eco vacío, rebotando en las paredes de su propia soledad. Alzaba la vista al cielo gris, un lienzo sin color ni promesa, y una pregunta sin sonido se formaba en su garganta. ¿Dónde estás? El mundo seguía girando ahí fuera. Los vecinos se saludaban, los niños corrían bajo la lluvia con sus botas de agua y la vida, terca e indiferente, abría su propio camino. Pero para él, todo se había detenido en un instante eterno de pérdida. Se sentía como un barco a la deriva, sin ancla ni puerto, una nota desafinada en la sinfonía del universo. Se preguntaba si Dios también se había marchado de aquella casa, si su nombre era solo un susurro olvidado en el libro de la vida. La fe, que una vez fue su faro, se había convertido en una llama temblorosa y casi extinta, incapaz de iluminar la noche que se había apoderado de su existencia. Y en ese silencio, en el abismo donde su fe se había hecho añicos, se sintió como una pregunta sin respuesta, un nombre que el cielo había decidido olvidar. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un borrón sin nombre en el calendario. El otoño desnudó los árboles del jardín, y el invierno los cubrió con un manto de escarcha que parecía el reflejo del frío que se había instalado en su alma. Pero para él, las estaciones ya no tenían color. El tiempo era solo una línea recta, un camino sin paisajes que recorría con los ojos cerrados. Ya no gritaba al cielo, ya no suplicaba. La pregunta desesperada de los primeros días se había transformado en un susurro cansado y luego en nada. El silencio de Dios se había vuelto una compañía constante, un huésped invisible que se sentaba a su mesa, que caminaba a su lado por los pasillos vacíos y que se acostaba con él en la cama fría. Había aprendido a convivir con esa ausencia, del mismo modo que uno se acostumbra al zumbido de un motor lejano, hasta que deja de oírlo. Intentaba rezar como le habían enseñado de niño. Se sentaba en su sillón, juntaba las manos y cerraba los ojos. Buscaba en su interior las palabras que una vez le dieron consuelo, las promesas que le sostuvieron en otras tormentas, pero las palabras se deshacían antes de nacer, como pompas de jabón en el aire. Su corazón era un desierto donde la fe no encontraba tierra fértil para echar raíces. A veces abría la vieja Biblia que ella solía leer.
Sus dedos recorrían los versículos subrayados con un lápiz fino, las notas escritas en los márgenes con su letra elegante. Eran palabras que hablaban de valles de sombra, de pruebas y de una luz que nunca se apaga. Pero para él se habían convertido en un eco de un idioma extranjero, letras muertas sobre un papel amarillento. ¿Cómo podía creer en una luz que no era capaz de ver? El jardín, que un día fue el reflejo de un amor cuidado con esmero, era ahora un testamento del abandono. Las malas hierbas crecían entre las rosas que ella tanto amaba, y una enredadera salvaje trepaba por el banco de madera donde solían sentarse a ver el atardecer. Él lo miraba desde la ventana y sentía que aquel jardín era él mismo, un lugar donde la vida había existido, pero que ahora solo era un recuerdo cubierto de maleza. No había ira en su corazón, solo un cansancio profundo, el agotamiento del que ha esperado demasiado tiempo junto a una puerta que nunca se abre. Se preguntaba si la fe era como una melodía que, si dejas de escucharla durante mucho tiempo, un día te das cuenta de que has olvidado cómo suena. Seguía adelante, sí. Se levantaba, se vestía, comía, cumplía con los ritos de la vida, pero lo hacía por inercia, no por esperanza, por la costumbre de respirar, no por el deseo de vivir. Y en esa quietud, en esa aceptación resignada de su soledad, empezó a creer que quizá ese era su destino. Ser un eco en un universo sordo. Una oración perdida en el viento. Quizá, pensaba mientras la noche caía de nuevo sobre su casa silenciosa, el plan divino era simplemente no tener un plan para él. Ser una página arrancada del libro, un nombre susurrado por el tiempo y luego nada. Y en esa nada dejó de esperar, dejó de buscar, simplemente existió. Pero una tarde, mientras el cielo se desangraba en un atardecer de tonos grises y violetas, algo rompió la monotonía de su letargo. No fue un trueno ni un relámpago, sino un golpe seco, violento, que resonó en la estructura de la casa. Un golpe y luego otro. El viento, que se había levantado con una furia repentina, había arrancado de sus goznes la puerta que daba al jardín trasero. Él se sobresaltó en su sillón. El sonido era una profanación, una intrusión en el mausoleo de su silencio. Durante un instante no hizo nada, esperando que el ruido cesara, que el mundo exterior se olvidara de él. Pero la puerta siguió golpeando contra el marco, como una mano insistente que llamara desde el otro lado. Con un suspiro que era mitad cansancio y mitad fastidio, se levantó. Sus articulaciones protestaron y cada paso hacia el fondo de la casa fue un esfuerzo. El viento se colaba por el pasillo, arrastrando consigo el olor a tierra mojada y a hojas muertas. Era el olor de su propio abandono, y le revolvió el estómago. Llegó al umbral y se detuvo. El jardín era un caos de ramas rotas y charcos oscuros. El viento aullaba entre los árboles desnudos. Su primer impulso fue cerrar la puerta con fuerza, sellar la herida y volver a su quietud. Puso la mano sobre el pomo frío, listo para terminar con aquella molestia. Pero entonces sus ojos se fijaron en un punto. Allí, en medio de la desolación, entre las zarzas y la maleza que habían devorado el rosal que ella más amaba, había una mancha de un color imposible. Un rojo tan profundo y aterciopelado que parecía arder en la penumbra del crepúsculo. Era un capullo, un único capullo de rosa, perfecto y solitario, que se aferraba a una rama casi muerta. Estaba cubierto de gotas de lluvia que brillaban como pequeños diamantes bajo la luz moribunda. Había sobrevivido al abandono, al frío, a la indiferencia. Estaba allí, erguido y desafiante, como una promesa susurrada en medio de un grito. Él no se movió. Soltó el pomo de la puerta y se quedó inmóvil, con el viento golpeándole la cara. No pensó en milagros, no pensó en señales. Su mente, durante un largo instante, se quedó en blanco.
Solo existía aquel punto de color en un mundo que se había vuelto monocromo. Y entonces, sin buscarlo, un recuerdo afloró. La vio a ella, de rodillas en la tierra, con las manos sucias y una sonrisa en los labios, plantando aquel mismo rosal. Escuchó el eco de su voz diciendo que esas rosas eran especiales, que florecían cuando todas las demás se habían rendido, que eran un símbolo de la fe que nunca muere. Fue un destello, nada más, un susurro en la memoria. Pero fue la primera vez en mucho tiempo que un recuerdo de ella no le traía el peso del dolor, sino un calor extraño, casi imperceptible, que nació en el centro de su pecho. Se quedó allí, sin saber cuánto tiempo, hasta que el viento amainó. El golpe de la puerta cesó. El silencio regresó, pero era un silencio diferente. Ya no era un vacío. Ahora contenía la imagen de una rosa. Cerró la puerta con una suavidad que no recordaba poseer. Volvió a su sillón, pero ya no miraba a través de la ventana. Su mirada estaba perdida en un punto interior donde aquel capullo solitario, sin que él lo supiera aún, acababa de plantar una semilla en el desierto de su alma. A la mañana siguiente, la luz entró por la ventana con una timidez nueva. No era la luz gris y pesada de los días anteriores, sino un resplandor pálido y limpio que se posaba sobre las cosas con suavidad, como un perdón. Él se despertó de un sueño sin pesadillas, el primero en mucho tiempo, y el primer pensamiento que acudió a su mente no fue el del vacío, sino la imagen de un capullo rojo ardiendo en la penumbra. No fue una decisión consciente, sino un impulso que nació en lo más profundo de su ser, una curiosidad serena que le empujó a levantarse de la cama. Se vistió despacio, con gestos que ya no eran mecánicos, sino deliberados. Y en lugar de dirigirse a la cocina para cumplir con el ritual de su café amargo, caminó hacia la puerta del jardín. El aire frío y limpio llenó sus pulmones. Un bautismo helado que le hizo sentir por un instante el latido de su propia sangre. La tierra húmeda cedía bajo sus pies mientras avanzaba por el sendero cubierto de hojas. Sus ojos no se detuvieron en el desorden, ni en las ramas rotas, ni en la maleza. Buscaron, con una certeza inexplicable, aquel único punto de color. Allí estaba. A la luz del día parecía aún más milagroso. Un rojo intenso, vivo, que contrastaba con el marrón y el gris del invierno. Se acercó despacio, como si temiera que su presencia pudiera hacerlo desaparecer. Se agachó y sus rodillas, que habían olvidado el contacto con la tierra, protestaron levemente. Con una delicadeza que creía haber perdido, rozó uno de los pétalos. Era suave, aterciopelado y frío por el rocío. Estaba vivo, tan innegablemente vivo, y entonces hizo algo que no había hecho en años. Se arrodilló, no para rezar con palabras, sino con las manos. Empezó a arrancar, una a una, las malas hierbas que ahogaban la base del rosal. Sus dedos, torpes al principio, se movieron con una determinación creciente. Cada hierbajo que arrancaba no era solo una planta muerta, era un trozo de su propia desolación que entregaba a la tierra. Era un acto de cuidado, un gesto de fe hacia aquella pequeña promesa de vida. En ese gesto simple, casi sagrado, una verdad empezó a abrirse paso en su interior. La tormenta no había sido un castigo, había sido la mano que abrió la puerta que él mantenía cerrada. El abandono del jardín no había sido un fracaso, sino el escenario necesario para que aquel único capullo destacara sobre todo lo demás. El silencio de Dios no había sido ausencia, sino el espacio que necesitaba para poder escuchar el susurro de una rosa. Se levantó con las manos manchadas de tierra y el corazón extrañamente ligero. Miró hacia su casa y por primera vez en mucho tiempo no la vio como una tumba, sino como un refugio, un lugar que esperaba pacientemente a que él volviera a habitarlo de verdad.
Comprendió que su herida no era un abismo vacío, sino la tierra fértil donde Dios había plantado una semilla de esperanza. Nada había sido casualidad. Cada lágrima había regado esa tierra. Cada momento de silencio había permitido que la raíz creciera en la oscuridad, sin que él lo supiera. El plan siempre estuvo allí, tejido con los hilos de su propio dolor, esperando el momento exacto para florecer. Volvió a entrar en la casa. El aire estancado, cargado de recuerdos tristes, le recibió como siempre. Pero él ya no era el mismo que había salido hacía unos minutos. Caminó con paso firme hasta el salón y con un gesto decidido abrió de par en par una de las ventanas. El aire fresco del jardín entró, llevando consigo el olor a tierra mojada y a vida nueva. Desplazó el polvo, removió las sombras y llenó el silencio con una promesa. Y en ese instante, él supo, con una certeza que no venía de la mente, sino del alma, que no estaba solo. Nunca lo había estado. Solo había olvidado cómo mirar. Aquel gesto, el de abrir una ventana, fue como dar la primera bocanada de aire tras una vida bajo el agua. El aire fresco no solo ventiló la habitación, pareció ventilar los rincones más oscuros de su alma. La luz, que antes era una intrusa, que solo servía para delinear las formas de su soledad, ahora se derramaba sobre el polvo de los muebles y lo convertía en una galaxia de partículas doradas que danzaban en el silencio. Y en esa danza, por primera vez, no vio abandono, sino la prueba de que incluso en la quietud más absoluta, la vida se mueve. No hubo una voz del cielo, no hubo una visión celestial. El milagro fue mucho más íntimo, más silencioso. Fue un cambio en la mirada, un ajuste en el corazón que de repente le permitió ver la música que siempre había estado sonando. Lentamente, como un peregrino que recorre un lugar sagrado, comenzó a caminar por su propia casa. Sus pies ya no arrastraban el peso de la ausencia, sino que medían el espacio con un respeto nuevo. Se detuvo frente al piano cerrado, cubierto por un paño bordado que ella misma había hecho. Levantó la tapa de madera y sus dedos temblorosos rozaron las teclas de marfil. No las presionó. No necesitaba escuchar el sonido. En su memoria, la melodía brotó clara y perfecta, y con ella, la imagen de las manos de ella, ágiles y llenas de vida, danzando sobre el teclado. Ya no era un recuerdo que dolía, era un tesoro. Era la prueba de que el amor, como la música, no muere. Solo deja de sonar para nuestros oídos, pero su vibración permanece para siempre en el aire. Siguió su camino hasta la cocina. Allí, sobre la encimera, estaba su taza solitaria, junto al hueco que la otra había dejado. Pero ahora, ese hueco no era un vacío, era una presencia. Comprendió que el amor no ocupa un espacio físico que se pueda vaciar. El amor es el espacio mismo. Estaba en la forma en que ella había elegido aquellas tazas, en el calor que habían compartido en miles de mañanas, en la certeza de que su mano siempre encontraría la de él. Cogió la taza que le pertenecía a ella. Era ligera en sus manos, frágil y fuerte al mismo tiempo como su recuerdo. Y por primera vez sonrió. Una sonrisa tímida, acuosa, que nació desde un lugar que creía seco. Cada objeto de la casa comenzó a hablarle en un idioma nuevo. El pequeño dedal de plata sobre la mesilla ya no era un recordatorio de lo que había perdido, sino un símbolo de todo lo que ella había construido. Un hogar, una vida, un amor cosido puntada a puntada, con hilos de paciencia y ternura. La vieja Biblia sobre la mesa ya no era un libro de promesas rotas, sino un mapa. Un mapa que describía exactamente el viaje que él estaba haciendo sin saberlo. El valle de sombra, la espera en la oscuridad y la luz que aguardaba al final. Fue entonces, de pie en medio del salón, con el sol de la tarde entrando por la ventana recién abierta, cuando todas las piezas encajaron.
El dolor no había sido un castigo. Había sido la tierra que se araba para poder recibir la semilla. El silencio de Dios no había sido indiferencia. Había sido la quietud necesaria para que esa semilla pudiera germinar sin ser perturbada. La tormenta no había sido furia. Había sido la mano que rompió la puerta para que él pudiera ver el jardín. Y la rosa no era solo una flor, era la respuesta. Una respuesta que no había llegado con un trueno, sino con el susurro de un pétalo. Se dio cuenta de que había estado buscando un milagro grandioso, un gesto divino que partiera los cielos, cuando el verdadero milagro se había estado tejiendo cada día en la sencillez de su propia vida. Estaba en la memoria de una sonrisa, en la lealtad de una flor, en la luz que entraba por una ventana, cuando ya no pudo más, cuando su fe se hizo añicos y se rindió a su vacío. Fue precisamente entonces cuando Dios pudo empezar a obrar, porque su rendición no fue una derrota, fue un permiso. Fue dejar un espacio para que una fuerza más grande pudiera entrar y ordenar el caos. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero no eran las lágrimas amargas de la soledad. Eran lágrimas de alivio, lágrimas de gratitud, lágrimas que limpiaban el polvo de su alma y lo dejaban ver con claridad. Lloró por el tiempo perdido en la ceguera, pero también lloró de alegría al comprender que nada se había perdido en realidad. Todo había sido parte de un plan perfecto, un propósito tejido con hilos de amor invisible. En el abismo donde su fe se había quebrado, había creído ser un hombre olvidado. Ahora comprendía que nunca estuvo solo en ese abismo. En el eco de su propia alma rota, Dios le había estado llamando por su nombre desde el principio. Y el nombre de ese llamado era una rosa roja, ardiendo en la mitad del invierno. Los días que siguieron no fueron una explosión de alegría, sino un amanecer lento y sereno. Las lágrimas se secaron, pero dejaron tras de sí una claridad nueva en su mirada. Como la tierra después de una lluvia suave, ya no caminaba por la casa como un fantasma. Sus pies se posaban con una intención nueva, la de alguien que ha regresado a su verdadero hogar. El dolor no se había marchado por completo. Sería una mentira decir que desapareció, pero se había transformado. Ya no era una piedra afilada en el pecho, sino una brasa cálida, el rescoldo de un fuego inmenso que había dado luz y calor a su vida. Aprendió a sentarse junto a esa brasa, a sentir su calor sin quemarse, a honrarla como la prueba sagrada del amor que había existido. Una mañana tomó el viejo álbum de fotografías del fondo de un cajón. Durante años había sido una puerta cerrada, un umbral que no se atrevía a cruzar por miedo a la avalancha de pena. Ahora lo abrió con manos firmes y una paz expectante. Pasó las páginas despacio. Allí estaban ellos, jóvenes y llenos de sueños, en un banco del parque. Allí, en el día de su boda, con los ojos brillantes de un futuro que aún no conocían. Allí, en aquel jardín, con las manos llenas de tierra y la risa en los labios. Por primera vez, al ver su rostro sonriente en el papel satinado, él no sintió el aguijón de la pérdida. Sintió una gratitud tan profunda que le llenó los pulmones. No lloró por los años que no volverían, sino que sonrió por cada segundo que le fue regalado a su lado. Comprendió que el amor no se cuenta por su duración, sino por su hondura. Y el suyo había sido un océano. Cerró el álbum y lo dejó sobre la mesa del salón. No como una reliquia del pasado, sino como un testimonio presente de una vida plena. El jardín se convirtió en su santuario. Cada día pasaba unas horas allí, no con la ansiedad de quien quiere restaurar un orden perdido, sino con la paciencia de un monje que cuida de un bonsái. Podaba las ramas secas de los otros rosales, preparaba la tierra para la primavera, arrancaba la maleza con un gesto que era a la vez un perdón y una promesa. Hablaba con las plantas, les susurraba palabras de aliento, como ella solía hacer,
y en ese diálogo silencioso con la vida que se negaba a morir, se estaba curando a sí mismo. Comprendió que su pasado no era una carga que debía arrastrar, sino la raíz que le anclaba a la vida. Cada recuerdo, cada alegría y cada lágrima eran los nutrientes que le habían sostenido en la oscuridad, incluso cuando él creía estar muriendo de sed. Perdonó, no a Dios, pues entendió que no había nada que perdonar. Se perdonó a sí mismo, por su ceguera, por su sordera, por haberse encerrado en la prisión de su propio dolor. Se perdonó por haber creído que el amor podía morir, y en ese perdón encontró la libertad. La casa dejó de oler a tiempo detenido. Ahora olía a tierra húmeda, a madera limpia y a veces, cuando el viento soplaba desde el jardín, a la promesa lejana de una rosa. El péndulo del reloj de pared seguía inmóvil, pero a él ya no le importaba. Había descubierto que el tiempo de Dios no se mide con manecillas, sino con latidos del corazón. Y el suyo, por fin, había vuelto a encontrar su ritmo. Un ritmo sereno, constante y lleno de una fe silenciosa que ya no necesitaba respuestas, porque había aprendido a vivir cómodamente en el misterio. A veces, el silencio de Dios no es una puerta cerrada, sino una invitación a escuchar de una manera distinta, con el lenguaje del alma. Y es en el fondo de nuestras heridas más profundas, donde su amor nos llama por nuestro nombre, esperando pacientemente a que estemos listos para oírle. Señor, gracias por el invierno que me ha enseñado el valor de una sola flor. Ayúdame a confiar en tus silencios y a ver tu mano en mis pedazos rotos. Que mi corazón aprenda a esperar, no con angustia, sino con la serena certeza de que, incluso en la noche más oscura, tú estás obrando. Porque la fe más verdadera no es la que aparta las tormentas, sino la que nos enseña a florecer en medio de ellas.